¿Cómo están? Flavio Naveira por aquí nuevamente para comentar otro de los cambios. Hay bastantes cambios, pero algunos impactan más que otros. Este que vamos a hablar hoy es la regla 17, ¿sí? En la misma Amura rumbo debido. Como podrán ver aquí, ya estamos posicionados en el reglamento de estudio, que ya en los primeros videos ya explicamos cómo llegar. Y fíjense que queda todo igual, excepto que borran al final una, una frase, una última oración. La frase que borran es, esta regla no aplica si el compromiso comienza mientras el barco que está a barlovento tiene que mantenerse separado por la regla 13. La regla 13 es la regla de barco que pasa de probamiento a barco virando, ¿sí? Y mantenerse separado es la definición que no cambió básicamente, con lo cual no la comentamos. Pero en otros videos vamos a hablar eh, tácticamente de qué es cada cosa con exactitud como para poder aplicarlo en el barco contra barco en una regata normal, ¿no? Entonces, esta regla, este cambio no influye demasiado en una regata de flota, podría influir en una regata de team race, por ejemplo. ¿Y cómo impacta? Entonces, imagínense que digamos, ahora no estamos viendo con los barquitos, pero imagínense ustedes están en una ceñida, un barco viene murado a estribor, otro barco viene murado a babor, el barco murado a estribor está por delante, como por ejemplo le pasa por la prueba por una eslora y media, y decide, para cuidarlo, decide pasar por la proa y comenzar a orzar, pasar de proa al viento, ¿sí? O sea, virar, regla 13. Entonces, mientras pasa eso, mientras el barco que está murado a estribor le pasa la proa al otro barco por una eslora y media adelante, pasa de proa al viento, a partir de ese momento y hasta que llega a un rumbo de señalidad, está regido por la regla 13, que es un barco virando, y se tiene que mantener separado. Y se está manteniendo separado, ¿no? Porque el otro barco puede seguir su rumbo sin necesidad de actuar para esquivarlo. Entonces, cuando hace eso, cuando pasa de proa al viento, si ahí se establece el compromiso, con el barco tanto cuando ya pasó el otro barco, el barco amurado a estribor, pasó de por viento, o sea, está también amurado a babor igual. Si a partir de ese momento desde clara popa establece un compromiso por sotavento el barco que ya venía amurado a babor, desde ese momento, antes, ¿sí? Decía, no aplica el rumbo debido, es decir, el barco que estaba a babor desde siempre, podía bloquearlo orzando un poquito, ¿sí? Y dándole espacio porque era un barco con derecho de paso mientras se está mirando el otro, y eso se elimina. Eso quiere decir que ahora el barco que adquiere el compromiso desde clara popa en las mismas amuras, ¿sí? En este caso cuando el barco está virando, el barco de sotavento no puede navegar más orzado que su rumbo debido, es decir, no puede orzar más que su rumbo de señía, que sería en ese momento su rumbo debido. Esto va a hacer que sea entonces un poco más fácil para el barco que venía murado a estribor, bloquearlo por arriba, ¿sí? No virarlo en la proa, sino más arriba, es decir, más arriba del rumbo por el cual venía. Calcular una media eslora a una eslora del rumbo que venía siendo el barco murado a babor. Entonces, en conclusión, es un cambio que tiene su importancia, no es de mucho uso práctico en una regata de flota, y antes un barco que hacía eso, el barco amurado estribor que le viraba en la proa al barco amurado más a barlovento, en este caso, le viraba el barco amurado a babor por encima para cubrirlo, ese barco tenía ciertos riesgos y el otro barco orzaba. Y esa jugada ya ahora ya no existe más. Ya el barco que adquiere el compromiso por sotavento no puede navegar más orzados rumbo debido, que es ceñida. Si antes derivó para tener más velocidad el barco amurado a babor, podría orzar hasta su rumbo debido, no más orzado que su rumbo debido, que sería un rumbo de ceñida. Eso es todo.
Seguimos entonces con más videos y no se olviden de, por favor, hacerle caso al cartelito y registrarse y así ya les llegan automáticamente. Acá se dice suscribirse. Así les llega automáticamente todas las notificaciones de los nuevos videos. Hasta luego.